Hola, ¿qué tal, mi gente bonita de Raíces de San Marcos de Chihuacaltepec? Yo soy su amigo Leonardo de la Cruz Fuentes, habitante de la comunidad, ya me conocen por ahí. Pues el día de hoy les traemos un nuevo episodio del capítulo de Raíces de San Marcos. Como bien saben, pues el capítulo anterior pues estuvimos tratando un poquito sobre el mito, estuvimos hablando sobre el mito de la comunidad. Por ahí les comentábamos que San Marcos, o la imagen de San Marcos entre 1835 se aparece en lo que pues, la gente suele conocer como el Rancho Zuli. El día de hoy pues estoy muy emocionado porque nos encontramos desde la Facultad de Antropología de la UAMX y pues tenemos una gran invitada, un personajazo aquí con nosotros en la facultad. Pues ella es Patsy Saray de la Cruz, Patsy Saray de la Cruz Clemente, es doctora en Historia y Etnohistoria por la ENA y pues nos estará hablando de la época colonial y su impacto en la región de Toluca. Pues prácticamente tuve la oportunidad de que fuera mi docente, de cierta forma mi acompañante en este proceso académico en la licenciatura en antropología. Bueno, pues ella nos va a estar compartiendo un poquito, nos va a estar como dando la retroalimentación de lo que platicábamos en el capítulo anterior y pues los dejo con ella. Doctora, no sé si nos quisiera compartir un poquito de quién es, a qué se dedica y precisamente los temas de investigación que trabaja. Ok. Primero agradezco a Leonardo la invitación de compartir un poquito de conocimiento en torno a la época virreinal, porque casualmente cuando hablamos de esta época siempre tenemos una muy mala idea en torno a la conquista española. Pensamos que es algo que prácticamente no tiene que ver con la cultura mexicana y realmente cuando vamos a los pueblos y cuando estamos analizando cuestiones de cultura nos damos cuenta que gran parte de los rasgos que nosotros guardamos dentro de la identidad de cada una de nuestras comunidades nace justamente ahí. Entonces, yo me dedico principalmente a investigación de la cosmovisión de las culturas otomianas, otomismas, latzincas, tláhuicas y mazahuas principalmente, y a los usos sociales y culturales del agua. Eso es a lo que principalmente me dedico. Prácticamente lo que nosotros hacemos aquí, tanto en la Facultad de Antropología como en mi formación académica, es investigar la historia y los procesos sociales de las comunidades para comprenderlas a través del tiempo y cómo todos estos rasgos llegan hasta nuestros días y que forman parte de nuestra cultura cotidiana. Sí, de hecho, algo interesante que comentaba la doctora es que precisamente pues trabaja con ciertas culturas, ¿no? Pues son culturas vivas que la verdad no es que ya se hayan muerto, no es que ya no existan, sino que simplemente les hemos como perdido el rastro, el registro, pero que precisamente en el capítulo anterior les hablábamos sobre la identidad que siente la gente de San Marcos con la cultura matlacinca. Entonces prácticamente por eso la doctora nos va a estar apoyando como en estos temas. De hecho, por ahí en algunos comentarios pues nos decían como de que pues en qué basas tus argumentos, ¿no? O por qué estás hablando de la cultura. Pues precisamente gracias a la doctora pues nos vamos a estar como apoyando en la teoría, pero a través de ciertos docentes que tengan la capacidad y no nada más estemos como pues hablando por hablar, ¿no? Prácticamente sería eso. Precisamente la doctora inicialmente pues es historiadora por la Facultad de Humanidades de la UAM. Entonces es por eso que ella es la que nos va a estar apoyando a precisamente lo que les decía, como generar esta información que precisamente no se las podemos llevar del toda precisa, pero que pues vamos a tratar como de estar teniendo por acá varios invitados que nos puedan dar como ese vínculo hacia lo que les queremos decir. Ya a partir de aquí pues nosotros vamos a seguirnos como en esa línea y pues que precisamente también la gente no se quede con la duda de ¿y quiénes son los que lo están diciendo, ¿no? O por qué se toman la libertad de decir estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir comenzando, profa, no sé si más o menos nos pudiera ir platicando o muchas veces nosotros, como decía al inicio, que no tratamos como de generar esta identidad, vaya, con este proceso tan importante, ¿no? Bueno, aquí una de las preguntas que precisamente estábamos como formulando para que tampoco estuviera como tan vacía la plática, pues es precisamente el por qué es importante conocer la época virreinal en la conformación de la identidad de San Marcos de Chihuacaltepec. De hecho, si recuerdan, el nombre completo del podcast pues es Raíces de San Marcos, conociendo la identidad de Chihuacaltepec. Entonces, por eso, no sé si nos pudiera ir más o menos platicando por qué precisamente es importante conocer esta época virreinal
y más o menos irnos guiando hacia lo que es San Marcos, porque es importante en la identidad de esta comunidad. Muy bien. La época novohispana la podemos datar de 1521 con la llegada de los... más bien, la llegada de los españoles se da en 1519. Sin embargo, el régimen en el que ya se encuentra la Nueva España bajo el dominio de la corona hispánica es de 1521 a 1821 con el proceso de independencia. Sin embargo, es un periodo sumamente largo. Pero una de las cosas que más trajo cambios a las cuestiones culturales de México y para esa época de la Nueva España es justamente la religión. Cuando nosotros analizamos cuestiones de identidad y cuestiones históricas de qué es lo que los hace sentir orgullosos de su comunidad, evidentemente siempre nos vamos hacia la iglesia y hacia el santo. Pero negamos esta parte hispánica. Luego cuando pasaban noticias en torno a que vamos a tumbar la estatua de Cristóbal Colón y todos diciendo, vamos a quitar todo lo que venga de fuera. Bueno, y muchos historiadores y antropólogos nos reíamos de, pues empecemos con las imágenes religiosas, porque, o sea, en modo de sarcasmo, no es que lo quisiéramos hacer, sino entender que gran parte de la cultura y de la identidad de nuestras comunidades nace en esta cuestión de la religión. Pues gran parte de lo que nosotros identificamos como algo propio son justamente las danzas, son justamente festividades religiosas y también cuestiones de la fiesta patronal. Entonces todo esto es cultura que podemos encontrar dentro de las raíces religiosas que se arraigan muchísimo en la cultura de los mexicanos. Pues de hecho, por ahí en el capítulo anterior pues les platicábamos justamente de la importancia que tiene la religión. Entonces yo siento que no es como bueno dejarla de lado, porque precisamente hubo un tiempo en el que prácticamente todas las comunidades pues teníamos como ese cierto apego, ¿no? Entonces yo considero que no es bueno dejarla de lado, pero también viene lo que usted mencionaba, ¿no? Lo de las estatuas. Yo recuerdo, y no tiene mucho, me parece que fue en su 6º informe, por ahí el presidente pues mencionaba, ¿no? Que se debe de pedir una disculpa de parte de España, ¿no? Pero realmente como identidad pues nos ha ido forjando, ¿no? O sea, realmente la España actual yo siento que poco tiene que ver con los hechos históricos que hemos pasado, ¿no? Claro, aparte estamos hablando de España como si fuera el estado que ahorita está, como bien lo dices. España no existía. De hecho, ni siquiera en los libros de texto nos manejan términos muy, muy inadecuados, porque nos dicen los españoles nos vinieron a conquistar. No existía España, era la monarquía católica, la monarquía hispánica. Entonces, cuando hablamos de los españoles, ¿qué españoles? Los de Navarra, los de Granada, los de o sea, los de Sevilla. No hay como una región muy conformada específicamente, ¿no? Exactamente. Y también cuando sentimos esta traición de la Malinche, pues también tenemos que entender que lo que conocemos como Mesoamérica no era una unidad cultural, eran varios grupos culturales, y es algo también de lo que pasa en el Valle de Toluca. Pensamos que cuando estamos hablando del Valle de Toluca únicamente había otomíes, y la verdad es que lo que conocemos actualmente como el Valle de Toluca estaba conformado por una multiculturalidad de otomíes, mazahuas, matlatzincas, nahuas, que estaban pugnando el territorio de lo que hoy conocemos como Toluca. De hecho, por ahí me parece que fue el capítulo 2 de este podcast, porque recordemos que el primero fue como el piloto, pues mencionábamos esto, ¿no? La importancia que tiene la época prehispánica, y que Mesoamérica sí es una región importante, pero que precisamente no es como lo que dice usted, no está muy bien conformada, sino que realmente eran ciertos grupos, y por ahí hablábamos de los mexicas, ¿no? Que hasta cierto punto también cumplen este rol de conquistadores, ¿no? Claro. Entonces, realmente hablar de identidad, pues sí puede sonar hasta complicado, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma, porque sí tenemos que tener en cuenta ciertos elementos de la religión, ciertos elementos de la cultura, pues, originaria, vaya, y también aspectos, pues, de la actualidad, ¿no? Que precisamente, bueno, yo en lo personal, pues sí me gustan como todos estos temas. De hecho, ahorita que lo comenta, pues yo estoy actualmente realizando mi proceso de titulación, precisamente de la feria de la comunidad de San Marcos. Y precisamente yo veía como estas indiferencias, ¿sabe? Hacia lo que
es como lo tradicional, porque realmente nada más se quedan como lo que, pues a mí me contó mi papá, me contó mi mamá, pero realmente cuando una persona busca dar una respuesta, como que hay cierto rechazo. Piensan, o la gente se llega a ofender porque piensan que ataca a la religión, cuando realmente pues no, o sea, es un proceso que se vivió en el país y que precisamente lo comentábamos, ¿no? Pero bueno, ahorita que hablaba del Valle de Toluca, la verdad es que a mí me da o me causa como curiosidad el cómo se vivió el proceso de evangelización en el Valle de Toluca. Bien, el Valle de Toluca, como lo conocemos actualmente, no existía tampoco. En algún momento fueron lagunas, sí, y era conocido como el Valle del Matlatzinco. ¿Por qué el Valle de Matlatzinco? Porque era un territorio ocupado en su mayoría, no por otomíes, que es lo que ahorita es el grupo cultural dominante de Toluca, sino por matlatzincas, que ahora es una cultura en peligro de extinción. Sí, sí, sí. Únicamente está ya reducida a una comunidad del Estado de México en las faldas del Nevado de Toluca, pero en realidad era el grupo dominante del Valle del Matlatzinco. Por eso se toma ese nombre, porque era la cultura más poderosa de aquella época. Si bien ustedes que son de San Marcos están muy cerca de Calixtlahuaca, era uno de los principales fuertes y construcciones de la época prehispánica. Para entender esta parte de su comunidad, tenemos que entenderla como una conformación de un espacio multicultural en donde pues estaban varios grupos en pugna. Sí, sí, sí. Prácticamente la zona de Calixtlahuaca, que era la más fuerte, estaba dominada por matlatzincas. Había muy pocos otomíes y los mazahuas fueron desplazados hacia el norte, hacia más al norte, que es lo que conocemos como el Valle de Ixtlahuaca. Cuando llegan los españoles, no llegan a dominar a un grupo unido ni a dominar a un grupo que estuviera sumamente consolidado. Llegan a un espacio en pugna entre todas estas comunidades. Pero mucho se ha dicho también de esto de los españoles nos vinieron a conquistar. Cuando nosotros vemos los informes de la época novohispana, nos damos cuenta que cuando se hace la referencia del Valle de Toluca, uno de los primeros españoles que llega es Andrés de Tapia. Y Andrés de Tapia era un soldado de Hernán Cortés y hace como una primera vista de ojos de cuál es la situación político-territorial del Matlatzinco. Y resulta ser que, pues obviamente no llegan grandes cantidades de españoles. Más bien, los otomíes van a buscar a Andrés de Tapia. Andrés de Tapia también los lleva con Hernán Cortés para decirles, apóyanos para expulsar a los matlatzincas. Sí, sí, sí. Entonces, prácticamente la conquista del Valle de Toluca no fue propiamente por españoles. La mano de obra y la fuerza de la conquista fueron los otomíes y también los otomíes de Tenancingo, que eran grupos que estaban en contra del señor de Calixtlahuaca. Entonces, me da mucha risa porque dicen, llegaron 18 hombres a caballo, 100 de infantería, que podemos decir más o menos son los españoles, y 60,000 indios. Sí. Y 60,000 indios otomíes. ¿Quiénes fueron los que conquistaron el Valle de Toluca? No, y de hecho también se castiga mucho, no solamente aquí en el Valle de Toluca, las calmecas, ¿no? Se castiga mucho cuando pues ellos tenían de cierta forma, estaba justificado, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que comentaba al inicio, doctora, que pensamos que se vive como una realidad muy bonita, ¿no? Cuando realmente no. O sea, realmente hay que entender que en Mesoamérica no estaban del todo bien conformadas las culturas como tal, sino que más bien también tenían ese proceso de conquista del territorio, ¿no? Que es precisamente lo que vuelvo a mencionar. Claro, y es que aparte, insisto, no pensemos que era como todo amor y ternura en Mesoamérica y tampoco en el Valle de Toluca. Si bien los matlatzincas mantienen este poder en el México prehispánico, en el México posclásico, antes de la llegada de los españoles, lo mantienen porque tenían alianzas de cierta forma con los nahuas. De hecho, el señor Matlatzinca estaba casada con una de las hermanas de Moctezuma, que es a quien le toca la llegada de Hernán Cortés. Por eso no los podían vencer. De hecho,
no solamente los españoles tuvieron problemas con los matlatzincas, también los mismos nahuas, los mal llamados aztecas, que son mexicas. Los mexicas tenían muchos problemas con los matlatzincas, porque decían que eran muy rudos, que a cada rato se querían rebelar. Entonces cuando llegan los españoles tú encárgate de ellos. O sea, conquista lo que tengas que conquistar, y vienen y someten a los matlatzincas alrededor como de 1520. Ellos llegan más o menos en esta época. A quien le toca toda esta época de conquista, más bien el liderazgo de la conquista por parte de los españoles, es a Gonzalo de Sandoval. Y Gonzalo de Sandoval lo que hace es advertir que se va, más bien empezar a hacer destrozos alrededor del Toluca, de lo que conocemos como el Valle de Toluca. Se mencionan en las crónicas que el señor de los matlatzincas y los matlatzincas suben al cerro de Toluca, que lo más probable es que sea el cerro del Toloche, que sea como en esta parte de lo que conocemos como Bravo, en la parte de arriba. Se resguardan ahí, se empieza a quemar todas las partes de las casas abajo, y en la noche los matlatzincas logran huir y dejan solo a su señor. Al día siguiente, el señor, que se llamaba Toshkoyotzi, que es el líder de los matlatzincas, baja con Gonzalo de Sandoval y dice: mi gente me ha abandonado y estoy dispuesto a bautizar. ¿Dónde lo bautizan? Resulta ser que se empieza a construir una primera capilla en lo que se conoce como la iglesia de Santa María de los Ángeles Huitzila, que es actualmente una iglesita que está sobre Isidro Favela, al lado de la maquinita, muy cerca de la maquinita, que era una iglesia destinada para indios. El término indio no está mal, es un término que se utilizaba en la época. O sea, utilizar el indígena en esta época pues, sería anacrónico. Pero era una capilla muy pequeña, dicen, lo bajan a bautizarse ahí y lo convierten en cacique. Pero toda su gente se desplaza hacia el sur del Estado de México y hacia algunas partes de Michoacán. Y de hecho, bueno, por ahí hay confusión de la gente, porque precisamente mencionaban, se sienten muy representados con la cultura matlacinca, pero realmente mucha gente dice que también hubo como esta procedencia de la cultura otomí. Yo la verdad no conocí estos datos, los desconocía tal cual, pero sí sabía o sí tenía como estas historias de vida con la gente, pues que precisamente ellos también se sienten identificados con la cultura otomí, y que precisamente lo podemos ver en comunidades vecinas, ¿no? Como por decir San Pablo Topan, San Cristóbal Huichochitlán, que precisamente ellos sí son totalmente otomí, se sienten muy representados por la cultura otomí, ¿no? Y bueno, sobre lo que platica del templo, ¿no? La verdad es que incluso por ahí hemos bautizado a 2, 3 de mis familiares, y bueno, la verdad yo no tenía el conocimiento como de pues lo que me está mencionando ahorita, ¿no? Y muchas veces yo siento que, porque lo mencionábamos también en el capítulo anterior, sobre el Cerro del Toloche, ¿no? Que se le llama así, realmente como que tuvo mucha importancia en cierta época, pero hasta cierto punto se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué tan profundo puede llegar a ser esta región y qué tan importante es para los mismos habitantes, ya no solo de San Marcos, sino de Toluca, ¿no? Como tal, del Valle de Matlacinco, que es lo que nos comenta? Porque de hecho yo recuerdo en mis clases que la región como tal llegaba de Calixtlahuaca hacia lo que es Tenango, ¿no? Me parece por ahí. No sé si estoy en lo correcto. Sí, de hecho, como le había comentado, hay regiones muy, muy marcadas. Por ejemplo, Calixtlahuaca, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, San Marcos, eran parte del poderío matlatzinca. Pasando lo que conocemos como Toyocan hacia allá, que San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Altopan, era la zona otomí. Palmillas y toda esta cosa que se puede dar cuenta qué tipo de tierras tienen unos y qué tipo de tierras tienen otros, porque finalmente los ojos de agua y toda esta riqueza forestal de la que pueden ustedes enriquecerse con el monte y de todos los recursos, o sea, será Matlatzinca, y todos estaban peleando esa zona. De hecho, yo también por ahí escuché y qué tan cierto es, que el valle pues era literal un valle, ¿no? Que estaba lleno de agua, entonces por eso recibe el nombre de valle. ¿Qué tan cierto es eso? Y
precisamente el nombre que suele darse a los matlacincas, ¿no? Los señores de la red o los que construyen redes, ¿no? No sé qué tanto tenga que ver con lo que precisamente nos está comentando, porque si de hecho nos vamos a lo que platicábamos, pues nosotros tenemos esta conexión con lo que es el Parque Sierra Morelos, lo que es el Cerro del Toloch, el Cerro del Toloar y lo que es el Cerro del Tenismo, ¿no? Que se le conoce. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Y precisamente lo que mencionaba, ¿no? La importancia de los recursos que hoy en día podemos disfrutar, porque realmente nosotros, pues en la comunidad vivimos de los recursos, aunque muchas veces nuestra cercanía con la ciudad no nos damos cuenta. La verdad es que nunca falta la gente que se va a cortar su leña, la gente que ya cosechó, pero precisamente, ¿qué tan cierto es que estaba lleno de agua, literal? No, es muy cierto. De hecho, cuando estamos hablando del Valle de Matlaccinco, el topónimo en sí mismo es como una parte baja del cuerpo humano con una red. Sí, exactamente. Sí, o sea, sí, que es justamente gente de pesca. Y se hace referencia a ese pasado lacustre. Sí había muchísima agua. El punto es que también hubo cuestiones de cambios climáticos y geográficos, pero se supone que el Valle de Matlaccinco estaba rodeado de agua. Valle se denomina a una planicie. Valle de Toluca se toma ya para la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque es ahí cuando la geografía del Valle de lo que conocemos ahora sí como Valle de Toluca cambia en su ubicación. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando van al centro de Toluca, la parte del centro hacia arriba son iglesias muy ordenadas, muy bonitas. Esa era la parte de los españoles. Esa es la parte donde se asentaron los españoles. Del Cerro de Toloche para atrás eran todas las poblaciones de los pueblos de indios. Entonces, hasta nosotros en la actualidad pensamos que no vivimos de la historia, pero en realidad hasta hacemos burla de esa organización en donde decimos del Cópora para allá aguas, porque son poblaciones de montaña, son poblaciones que tienen una raíz indígena que finalmente, como eran poblaciones que defendían las tierras, sí son comunidades sumamente aguerridas desde la época colonial. También los quisieron reducir y pues perdieron muchísimas tierras. Pues precisamente lo de las fronteras culturales, ¿no? Lo que mencionaba precisamente de lo que es Toyocan, lo que viene siendo Isidro Favela, y lo que menciona ahorita, ¿no? Del Cópor hacia allá, estas fronteras culturales que podemos ver, pues muy abismales, ¿no? Que a lo mejor uno no se da cuenta cuando uno de repente ya está en un pueblito y está en otro, ¿no? Pero que precisamente nos llevan hacia la historia, ¿no? Y que precisamente nos permiten como conocer en dónde se reunían incluso como usted lo dice, los indios, y en donde se solían reunir los españoles, ¿no? Que precisamente tenían no una importancia, pero que pues disfrutaban de ciertos lujos, ¿no? Por así decirlo, cuando llegan y conquistan, pues realmente ellos llegan y pues de ciertos lujos, y pues es por eso que esta zona céntrica se les dedica como a ellos, ¿no? Sí, y precisamente a mí me da curiosidad, porque precisamente también los primeros templos que tenemos, pues son los que están aquí en el centro, ¿no? Ya posterior a ellos se van como construyendo por comunidades, incluso por ahí hay un plano del curato, no sé qué tanto conocimiento, doctora, pero existe ese plano donde se va identificando las comunidades por su capilla, ¿no? Ah, claro. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos el estudio de códices, cuando se habla de la conformación de un pueblo, siempre se habla de un cerro y agua, que es el denominado Altepetl. La organización político-territorial, con la llegada de los españoles, no varía mucho, O sea, tampoco los españoles son tontos, toman como referencia los antiguos espacios y organización político-territorial del prehispánico. Entonces, lo que hacen nada más es poner encima su iglesia. Y ahora, en lugar de poner el cerro, ponen esta cuestión de estas primeras iglesias. De hecho, hay muchísimos hay muchísimos códices todavía por descubrir, y ahí sí los invitaría al público que empezara a ver también qué documentos tienen en sus iglesias, porque en muchas de ellas existen mapas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la comunidad de Santana Tlapatitlán. Santana Tlapatitlán tiene un códice en donde habla justamente de su conformación como pueblo. Entonces, a estos códices coloniales se les denominan títulos primordiales. Entonces,
ya no va a ser la representación en el cerro, y ese es de los grandes cambios que tenemos con los españoles, va a ser la iglesia, que es como el lugar central y el lugar de origen de cada comunidad. Por eso, insisto, cuando estamos hablando de la historia y de la identidad de un pueblo, siempre nos remitimos a la iglesia. Y aparte, también hasta el santo patrón. Sí, pues de hecho yo he tenido, le digo, la oportunidad de poder entrar directamente a la iglesia de mi comunidad, al templo como tal, y hay muchas cosas que la gente no conoce, que la gente ignora, no porque no les interese, sino porque no tienen ese conocimiento de que está ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente de la comunidad pues va a misa? Pues solamente suelen entrar, escuchar como la misma misa, ¿no? Y retirarse. La verdad es que no se ha hecho como un análisis profundo de lo que tenemos, ¿no? Y de hecho, ahorita actualmente tengo la oportunidad de estar realizando mi servicio social en el INA, de aquí del Estado de México, y es lo que precisamente dialogábamos también, ¿no? No hay como un inventariado de todo lo que se tiene, ¿no? Y que precisamente muchas veces por eso se llegan a perder los documentos. Claro, y eso es también bien importante, el que ustedes como comunidad también se unan para hacer un inventario de sus propias imágenes. Les comento un caso rapidísimo. En mi comunidad yo trabajo un poquito más con imágenes del Valle de Ixtlahuaca. Resulta ser que luego los padrecitos saben de qué es lo que se tiene en las iglesias, y lo saben más que las propias personas. Que la gente, ¿no? Entonces, cuando se van y terminan el periodo, ¿me regalan esto? Sí, y se lo llevan. Entonces, por ejemplo, si bien el origen de San Marcos no lo podemos datar como de los primeros pueblos formados en Toluca, porque sería los pueblos más antiguos de su región, sería como la parte de Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Calixtlahuaca, que serían, de hecho, son de los pueblos más antiguos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el retablo de Santa Cruz, Azcapotzaltongo, tienen una joyita de retablo en donde está el purgatorio, y son muy pocas las imágenes en toda la Nueva España que retoman ese tipo de temáticas, y que finalmente, si no hay un cuidado específico de todo lo que tienen, y no tienen un inventario, eso tarde o temprano se va a perder, porque ahí sí necesitarían auxiliarse muchísimo, tanto de historiadores, de restauradores, de antropólogos, que ayuden a hacer como este catálogo de imágenes que se tienen, y que se evite mucho esta cuestión de hecho lo veíamos en clase, ¿no? Precisamente con usted, cuando, no sé si recuerde que, bueno, tuvimos la oportunidad de ir a lo que es no recuerdo, pero precisamente está por Almoloya, llegando a Sinacantepec, donde está el archivo histórico. Al Museo Virreinal. Ajá, precisamente tuvimos la oportunidad de ir y lo veíamos con los documentos, ¿no? Que precisamente se van deteriorando por el tiempo, por los hongos, por el mal uso, ¿no? Incluso por el clima en el que se tiene. De hecho, en la comunidad, dentro del templo, hay unas imágenes que nadie sabe de dónde son, nadie sabe por qué se tienen, pero que la verdad yo considero que son muy buenas, y que si nos vamos como a la historia de las imágenes, yo creo que de ahí podríamos sacar como una información pues bastante importante, ¿no? Y también me causaba como esta duda por lo que mencionaba usted de lo de los templos, ¿no? Que se va generando como el templo es el punto de llegada, ¿no? Y precisamente ahí sería como qué cambios políticos y religiosos conllevan después de la llegada de los españoles. Si bien ya nos está dando como un contexto, de cierta forma ir como al punto exacto de qué cambios se generan directamente y cuáles conservamos hasta la fecha. Muy buena pregunta, porque al ser la religión una cuestión ideológica, es de lo último que se llega a cambiar a nivel cultural. Como especialistas en análisis de este tipo de fenómenos sociales, siempre nos cuesta mucho trabajo identificar este tipo de temáticas en larga duración, porque generalmente hay mucha resistencia por parte de la población. Decimos, es que en el México prehispánico no sabemos qué tipo de deidades tenían ahí. Lo que sí sabemos es que
a la llegada de los españoles, lo que hicieron muchas veces los frailes y los religiosos fue, al menos en el centro de México, poner un santo muy similar a las antiguas deidades. Por ejemplo, claro ejemplo tenemos en Santa Cruz Azcapotzaltongo, que son sus vecinos, en donde le ponen una Santa Cruz. ¿Por qué? Porque hay manantiales. Y resulta ser que el simbolismo por excelencia de Tlaloc es una cruz así. ¿Qué es lo que tratan de hacer los frailes? Tienen cruces, pues nada más la cristianizamos y ponen una Santa Cruz. A San Marcos habría que hacer una investigación profunda de cuál es la geografía o la vida del santo para ver cómo se vinculó con su comunidad. Sí. Otro ejemplo es por San José de Toluca. Se supone que, más bien, se tiene certeza de que en lo que conocemos como Toluca, el dios principal es Tolo, un dios viejo de la renovación, un señor que se vincula al fuego y que estaba así como agachado con su brasero. Sí. Cuando llegan los españoles, no se complica la vida, hay que poner un santo muy similar. ¿Y cuál es el santo muy similar? San José. San José. Que se representa viejo, que se le vincula al fuego, y de hecho por eso a Toluca se le pone la advocación de San José de Toluca, porque tiene este vínculo también con Tolo. No sé, por ejemplo, en el caso de San Marcos, porque ahí sí me genera mucho conflicto, porque de San Marcos no tenemos la formación precisa de su formación en los primeros años de la época colonial. Tenemos el registro de Calixtlahuaca, que ojo, también ahí se van a meter los franciscanos. Sí, los franciscanos. O sea, están con el convento, o sea, no conformes con el convento de San José, que también era franciscano. Ponen 2 conventos en Toluca, porque ahí tendríamos que ver también la importancia económica que tiene esta región. Sí. Pero al haber como una huida por parte de los tlaxcaltecas, también se presume que pues el territorio que ocupa tu pueblo se quedó deshabitado. Sí. Y también esa parte fue como consecuencia para reducciones a los pueblos de indios. ¿A qué me refiero con reducciones de pueblos de indios? Tenemos varios problemas en la época virreinal. La reducción porque se fueron los matlachinkas, la llegada de las epidemias que mató gran población indígena y la gente que se muere por guerra. Entonces, hay una disminución demográfica por parte de los nativos que obviamente va a hacer que se queden dispersos y que a la hora de las congregaciones y el proceso de evangelización, los frailes lo que tengan que hacer es juntarlos a todos. ¿Y en dónde los juntaban? En Santa Cruz o en Calixtlahuaca. El grave problema, el gravísimo problema, fue de que estas congregaciones no funcionaron en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo policultural. Y decían, vamos a evangelizarlos. ¿Y cómo los evangelizamos? Sí, ¿no? No hablan lenguas indígenas los españoles. Y ahora llega un fraile lengua. ¿Qué se le denomina un fraile lengua? Un fraile que aprende lengua indígena. Pero llegan y los congregan en un lugar que habla otomí. Pero estos son matlachinkas. Entonces lo que hacen es salirse de la congregación y regresar a su pueblo. Es un severo problema. De hecho, de los pocos frailes lengua que llegan al Valle de Toluca es Fray Andrés de Castro. Fray Andrés, de hecho tenemos en Toluca una plaza que se llama Fray Andrés de Castro, que es el único fraile que habla matlachinka. Probablemente haya estado en las comunidades, particularmente en San Marcos, en Calixtlahuaca. Precisamente, bueno, yo tuve la oportunidad de acudir a también lo que es Valle de Bravo, y precisamente la importancia que tienen, pues vaya, por así decirlo, son congregaciones, ¿no? No solamente son los franciscanos, de hecho lo veíamos también en la historia acá en la licenciatura, que son varios, ¿no? Y que por la zona, por los espacios geográficos, por el tipo de vida, pues se mandaba como a cierta congregación, ¿no? Y que precisamente por azares del destino, llegan acá los franciscanos, ¿no? Es lo que más o menos voy entendiendo. Y a mí me causa duda, o más bien lo que yo le quisiera preguntar es si hay un registro directo de San Marcos en la época colonial,
o cómo se fue formando, o no existe, o porque de hecho lo que mencionábamos, ¿no? Antes de comenzar a grabar, pues que sí existe como tal en la época prehispánica, ¿no? Pero se va perdiendo. Conforme a lo que ya más o menos nos fue platicando, entendemos que se van dispersando, pero si realmente existe un registro o no, porque de hecho por ahí hay un documento que precisamente lo analizábamos sobre el templo, que es 1735, por ahí me parece. Entonces, si realmente existe un registro o no de la comunidad o de los habitantes que estaban precisamente en ese espacio geográfico. Yo creo que eso le va a tocar en su tesis de licenciatura. Sí. Bueno. Porque desgraciadamente, por ejemplo, hay diferentes periodos de congregaciones, y aparte también en el Valle de Toluca tenemos muchos problemas, porque no fue una sola orden religiosa la que llega. Llegan, por ejemplo, en un primer momento los franciscanos. Llegan los franciscanos, muy pronto por ser gran población española, los franciscanos no administran los recursos. No administran los sacramentos religiosos a los españoles. Okay. Los frailes estaban destinados en aquella época únicamente hacia los indígenas. Entonces, para también satisfacer las necesidades religiosas de los españoles, llegan las órdenes, la orden secular, rapidísimo. Hay dos partes de la Iglesia Católica, las órdenes regulares y el clero secular. El clero secular es lo que conocemos como arzobispos, obispos, párrocos, sacerdotes. Ellos se van a encargar principalmente de la población española. Agustinos, dominicos, franciscanos se van a dedicar a la población indígena. En aquella época, a Toluca llegan los franciscanos, pero es en una época muy temprana, todavía el siglo XVI, llega la orden regular, y entre los dos están administrando las cuestiones religiosas, salvo Tecajic, que se queda con franciscanos. Se queda con franciscanos. De hecho, por ejemplo, a los franciscanos del convento de San José los desplazan. Los desplazan en algún momento. También se desplaza, por ejemplo, es que hay conventos muy cercanos, por ejemplo el de San Juan Bautista de Metepec, está también el de Sinacantepec. Me parece que también es San Isidro, ¿no? No, San Francisco también. San Francisco. Está en San Francisco, Sinacantepec. Pero es muy poco tiempo el que están los franciscanos. Llegan el clero secular. Tiempo después, más o menos en el siglo XVI, llegan la orden de los carmelitas descalzos, que están actualmente en la iglesia que conocemos como la iglesia del Carmen, en el centro de Toluca, y lo que es secundaria 1, que era el convento. Y también llegan los mercedarios que están en la iglesia de la Merced, sobre la calle de Morelos, está la iglesia de la Merced. O sea, hay varias órdenes que empiezan a evangelizar. Como tal, llegan todas estas órdenes, pero cuando queremos ver, por ejemplo, los orígenes de los pueblos, siempre tenemos que ir al archivo del arzobispado o al archivo general de la nación. Hasta lo que yo logré investigar, en las primeras etapas no hay registro de San Marcos. O sea, en las primeras etapas, como bien dices, tendríamos que irnos a otro tipo de fuentes, como santo patrono o como la iglesia. Y ya siguiendo la iglesia a ojo de buen cubero, no es del siglo XVI y no es del siglo XVII, es prácticamente siglo XVIII. O sea, o ha de ser de finales del siglo XVIII, principios de... finales del XVII, principios del XVIII, más o menos. Insisto, no quiere decir que no existiera antes, más bien lo más probable es que esa población de ese lugar estuviera dispersa y tuvieran que tomar sus sacramentos en Santa Cruz o en Calixtlahuaca, dependiendo cuál es. De hecho, en sí, como tal, la parroquia actualmente pues sigue siendo Calixtlahuaca. Los sacramentos como tal, hasta la actualidad, se siguen tomando en Calixtlahuaca. De hecho, pues la importancia, ¿no?, que tienen los franciscanos, que precisamente San Francisco de Asís, Calixtlahuaca, ¿no? Pero que precisamente Santa Cruz es parroquia y Calixtlahuaca es parroquia. De hecho, hubo un tiempo en el que querían convertir a la iglesia del templo de San Marcos en parroquia, a San Marcos como tal en parroquia. Incluso hubo
proceso de agrandamiento de las instalaciones y por cuestiones, ahí sí la verdad desconozco, no se logró, pero la idea es que San Marcos también fuera parroquia y se cambiara precisamente a Santa Cruz, en vez de Santa Cruz, San Marcos. Ahí no tengo bien los datos, pero eso es lo que me han contado tanto mis abuelitos como personas mayores, incluso mis papás, me mencionaron que en algún punto San Marcos estuvo para ser parroquia, pero que precisamente no se logró. Y ahí es donde también me causa esta duda, porque Tejaquic es parroquia, Calixtlahuaca es parroquia y de hecho están juntos. En San Marcos no, pero Santa Cruz sí. Entonces tenemos como 3 iglesias muy cercanas que son parroquia, en la que acuden ciertos poblados, por decir lo que es San Marcos, Ejidos de San Marcos, no acude acude a Calixtlahuaca y no a San Marcos a hacer sus sacramentos. Lo que es San Martín Toltepec acude a Tejaquic, y entonces por ahí Santiago Tlachomulco, Santiago Miltepec acuden a Santa Cruz a hacer sus sacramentos, ¿no? Que también precisamente lo que usted mencionaba. Y de hecho también hay un reportaje, por ahí logré ubicarlo, en el que precisamente mencionaban que pues el templo sí era como del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Precisamente lo que usted nos está comentando. Sí, ahí sí tendríamos, por ejemplo, que meternos mucho a cuestiones de historia del arte. O sea, y sí es una invitación también a los seguidores del podcast, sí. Porque resulta ser que cuando decimos, quiero saber la historia de mi pueblo, pero nadie se avienta a estudiar una cosa como estas. Sí, y se piensa que estudiar antropología, historia, sociología es algo muy fácil, y no, realmente un trabajo de investigación lleva años de cuestiones de revisión. Tan solo, por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar este tipo de información? En las vistas de ojos de los visitadores. Hay visitas por parte del arzobispado en donde van recorriendo los párrocos, cada iglesia, y ellos sí tienen un inventario más o menos. Fuimos a la iglesia de San Marcos y tienen un santo patrono, tienen 3 custodias, tienen 3 imágenes de la Virgen, una está así, un Cristo, y ven, por ejemplo, todos los materiales. Cuando se hace la fiesta y nos recibieron así, y hacen como un recuento de. Entonces, muchas de esas fundaciones de los pueblos los vamos a tener que encontrar en ese tipo de documentos. O cuando empiezan a aparecer. Hay muchísimos documentos, pero insisto, son trabajos de años, o sea, investigaciones de años, que realmente muchas veces la gente, cuando vamos a los pueblos, sobre todo cuando saben que estudiamos este tipo de cosas, nos dicen, ¿quién la fundó? ¿Quién la construyó? Dime el nombre. No podemos dar ese tipo de información, porque para aquella época no hay figuras personales ni propiedad privada. No podemos hablar de Leo, de Patsy, de Juan, de Sultanito. Tenemos que hablar de la comunidad de San Marcos. Mandó construir esta iglesia que se inició en 1780 y cacho, y termina en 50 años después. Un proceso, chavos. O sea, si de por sí construir una casa, todos sabemos que toma tiempo, o sea, vamos construyendo un cuartito, le ponemos techito y vámonos por partes, porque realmente es complejo. Ahora imagínense las edificaciones que son las iglesias, son muy complejas. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos la fachada de las iglesias de los pueblos, vemos, es que esta torre no concuerda como con esta parte. Entonces lo más probable es que haya sido como por etapas, también conforme el pueblo haya tenido dinero. No, pues de hecho, bueno, ahí comparto como la idea que mencionaba, porque de hecho me ha tocado la experiencia de tener que platicar con gente de la comunidad y que te pida como, pues, ¿qué cultura somos, no? O sea, pues desde ahí ya estás como de que pues, no es de qué cultura somos, sino más bien cómo es el proceso que se va dando, ¿no? Lo que platicábamos al inicio. También me ha tocado, o al menos yo participo en un grupo por ahí con compañeros del staff, en el grupo de Semana Santa, cuando realizamos lo que es el Vía Cruz y todo esto, y muchas veces me han cuestionado, a ver, tú que eres antropólogo, ¿no? No que hay una pirámide en el cerro, o de qué año es el templo, ¿no? Cuando realmente hay que entender que es un proceso y que toma su tiempo, y que así como a las personas les tomó su tiempo realizarlo, a uno como investigador le toma su tiempo entenderlo y
conocerlo, ¿no? Para poder dar una respuesta pues a lo que la gente nos pide. Y pues la verdad es que tiene razón. Me ha costado bastante realizar mi trabajo de investigación. Ya debería de tener por ahí 2 capítulos. La verdad es que no tengo más que la mitad de uno. Pero sí es muy complicado. Muy complicado. Y sobre todo porque pues los registros no son como muy certeros. Lo que usted mencionaba, ¿no? Los registros no están como tal. Incluso yo acudí a la parroquia y sus registros son muy escasos. Entonces ahí tendríamos que pues checar como nuevas estrategias, ¿no? de investigación. Y bueno, ya tantito para no estarle dando como vuelta al asunto, ya para ir más o menos cerrando, doctora, a mí me gustaría preguntarle, desde su punto de vista y más o menos lo que investigó, ¿cuál es la herencia de la etapa virreinal en la identidad tanto de Toluca como de San Marcos? Ya para ir cerrando. Sí, ya lo vi más complejo. Es complejo. Sí, ya lo vi más complejo. Pero voy a empezar con algo, con una frase que a mí no me gusta que los tolucos digamos. Uh-huh. Que digamos que Toluca es fea. No. Toluca es fea para quien no la conoce. Toluca es fea para quien realmente no conoce de su gastronomía, no conoce de su arquitectura, no conoce de absolutamente nada. Cuando uno conoce realmente la historia de la comunidad, los principales templos, cómo fue este proceso histórico, se da cuenta que puede hacer hasta una ruta en donde podamos visitar cada una de las iglesias e ir apreciando el arte que tiene y que resguarda cada uno de los templos. Y resulta ser que de las cosas más bonitas de Toluca, desde mi punto de vista, no es el cosmovitral, perdón. O sea, sí es una de las cosas más bonitas, pero para mí Toluca es un lugar de muchos recintos religiosos que en un pequeño espacio, tan solo ustedes tienen una zona muy privilegiada, porque pueden pasar fácilmente de una zona arqueológica, que lo que comentabas al principio, comentaste hace ratito dicen que aquí hay una pirámide, lo más probable es que sí. O sea, pasar al templo de Tepajic, ver como todas estas construcciones que Toluca ha conservado, la mayor parte de los templos que se han mantenido firmes y bonitos y cuidados hasta la actualidad de Toluca son los templos novohispanos. Entonces, ¿qué también heredamos? Es algo de lo que no hablamos, que tal vez si en algún momento se vuelve a dar la oportunidad. Sí, claro que sí. También esta cuestión económica de Toluca, que la transformación de una sociedad agrícola lacustre a una sociedad ganadera, en donde preguntamos, ¿qué te identifica como toluqueño? El chorizo, ¿no? Sí. El chorizo es muy español. Es esta herencia española, o sea, gran parte de lo que Toluca puede presumir, las quemas de Judas, lo de la gastronomía, viene también de esta herencia hispánica. Y es algo que tampoco hablamos. Tampoco hablamos, por ejemplo, de esta herencia del alfeñique y toda esta tradición que también tenemos en cuestiones gastronómicas en el Valle de Toluca, que desde mi punto de vista tiene que ver más con eso. O sea, tan solo en la Nueva España, los primeros años se empiezan a consolidar las zonas más productivas del centro del virreinato, que es el Valle de Puebla, el Valle de la Cuenca de México y el Valle de Toluca. Y el Valle de Toluca caracterizado principalmente por su producción porcina y por su producción bovina. Y eso también transforma el paisaje, pero es algo de lo que todavía el toluqueño presume y se siente orgulloso de su chorizo verde y su chorizo rojo y de la feria del alfeñique y de Deportivo Toluca, ¿no? Bueno, eso no tanto, pero pero sí, los edificios, gran parte de lo que tenemos es novohispano. Sí, de hecho lo que igual nuevamente mencionábamos, ¿no? Sobre lo que nuevamente usted hacía como hincapié, pues que precisamente estamos en Calixtlahuaca, en la zona arqueológica, que es hermosa, la verdad, para los que ya tuvieron la oportunidad de ir, que precisamente no es que sea una zona arqueológica, ¿no? Sino que fue construida sobre una zona arqueológica, ¿no? Precisamente pasamos a lo que es Tepajic, que también tiene por ahí sus templos prehispánicos, y de ahí nos saltamos directamente hacia lo que es el parque Sierra Morelos, ¿no? Donde pues ya está muy bonito, ¿no? Actualmente.
y precisamente estamos como muy cercanos a la ciudad. De hecho, no nos toma más de 40 minutos llegar al centro de Toluca, pero que precisamente nos debe de generar esa identidad como habitantes de tanto de Toluca como de San Marcos, ¿no? Porque yo siento que estamos en una zona muy privilegiada en la que solamente tenemos que brincar literal un cerro y estamos en el centro de Toluca, en donde tenemos de todo, y que precisamente lo que usted decía del chorizo, ¿no? Desafortunadamente pues no tenemos ni siquiera a veces idea de por qué el chorizo, pero pues ahí estamos, ¿no? Con nuestro chorizo verde, que muchas veces ni siquiera sabemos qué es el verde. Nosotros nada más decimos el chorizo y ya, nos sentimos muy identificados, pero realmente por eso incluso el nombre del podcast, ¿no? Raíces de San Marcos, porque precisamente en un inicio queríamos como adentrarnos a la raíz misma de lo que es la comunidad y no solamente quedarnos con aspectos culturales que sí son muy buenos, bastante buenos, pero que son resultado de un proceso histórico, ¿no? Como bien lo mencionábamos. Y bueno, no sé si tuviera algo más que comentaros. La verdad es que pues me voy bastante satisfecho con la plática de hoy. La verdad es que sí estuvo muy bien. Pues por ahí también agradecerle a los chavos que están por acá. No sé si tuviera algo más como comentarnos o pues ya vamos a cerrar. Sí. No, nada más nuevamente agradecer la invitación, agradecerle al staff y invitarlos a que conozcan un poco más de sus raíces, como dice el podcast, y que no le tengan miedo a estas carreras que realmente nos aportan muchísimo y realmente nos ayudan a entender quiénes somos y también a cuidar lo que tenemos, porque muchas veces poco a poco vamos perdiendo tanto estas tradiciones que nos unen como población, que más allá de ser solamente un elemento folclórico, son un elemento de unidad, de unidad social, porque llega un momento en que pensamos que ya no soy religioso, no quiero ir a la fiesta. Sí, pero la fiesta tiene otro significado y otra función que nos ayudan a unirnos como comunidad y que en algún momento que haya un problema en la comunidad o en las regiones aledañas, tengamos esta confianza de conocernos entre todos nosotros para la defensa de nuestros terrenos y de lo que somos. Sí, pues bueno, nuevamente agradecerle. Lo que comentaba nuevamente, ya en un futuro por ahí estaré realizando mi tesis, no sé para cuándo, pero precisamente voy a estar hablando sobre la cohesión social, lo de la unión, lo que mencionaba nuevamente de la feria, y pues agradecerle, la verdad es que estamos muy contentos. También agradecer por ahí a la Facultad de Antropología porque nos ha permitido estar en este espacio, y pues de ahí en fuera, pues no sé, yo creo que pues le damos un aplauso a la doctora, ¿no? Porque la verdad estuvo, pues, como se dice, se rifó, ¿no? Entonces, pues es eso. Yo los invito a unirse a todas nuestras plataformas. En YouTube estamos como Raíces de San Marcos de Chihuacatepec. En YouTube, Instagram y TikTok también como Raíces de San Marcos de Chihuacatepec. Yo soy su amigo Rodrigo Leonardo y nuevamente agradecerle a la doctora Patsy Saraí de la Cruz Clemente, doctora en Historia y Etnohistoria, por esta participación. Eso sería todo y pues hasta la próxima. Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum, pero sé que tu cora no te hace turum turum. Bebé, estabas perdiendo el tiempo. Qué bueno que llegue a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile que tienes otro hombre. Si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida y que ya tienes otro.